¿Alguna vez has sentido esa incómoda sensación de inquietud al mirar hacia el fondo de un lago de aguas oscuras? Es esa idea perturbadora de que, debajo de la superficie tranquila y plateada, existe un mundo abismal al que no pertenecemos. Un lugar donde la luz del sol se apaga lentamente y donde algo, oculto en la penumbra helada, podría estar observando detenidamente cada uno de sus movimientos. Para la mayoría de las personas, un lago solitario durante la madrugada representa paz, silencio y una reconfortante desconexión del ruido de la ciudad. Sin embargo, para los hombres y mujeres que han dedicado toda su vida a la pesca en sitios apartados, las aguas profundas esconden secretos que la mente humana apenas puede procesar. Hoy escucharás 5 relatos verdaderos de pescadores experimentados. Hombres serios y acostumbrados a la solitaria rutina nocturna, quienes presenciaron algo bajo el agua que destruyó por completo su tranquilidad. Al finalizar este recorrido por la oscuridad de los lagos, no solo comprenderá por qué algunos pescadores jamás vuelven a subir a una embarcación, sino que mirará la calma de cualquier cuerpo de agua con un frío e inevitable temor. Le sugiero ponerse cómodo, apagar las luces y prestar mucha atención a cada detalle de lo que está por escuchar. Nuestra primera historia nos lleva a un antiguo embalse rodeado de densos pinares, un sitio conocido entre los lugareños por sus aguas profundas y la absoluta ausencia de señal telefónica. Miguel, un pescador de 62 años con más de 4 décadas de experiencia en la pesca de truchas, conocía aquel lugar como la palma de su mano. Sabía exactamente en qué recodo se juntaban los peces y qué zonas debía evitar debido a los viejos árboles sumergidos. Era una noche helada de otoño. La neblina sobre el lago era tan espesa que apenas permitía ver a unos pocos metros por delante de la proa de su pequeña barca de madera. El único sonido en kilómetros a la redonda era el suave goteo del agua al separarse del remo. Miguel había echado el ancla a unos 50 metros de la orilla, en un punto donde el medidor de profundidad marcaba poco más de 14 metros. Todo transcurría con la habitual y placentera calma de sus jornadas nocturnas. Cerca de las 3 de la mañana, la pequeña pantalla de su ecosonda comenzó a comportarse de manera extraña. Aquel aparato sencillo, diseñado para rastrear sombras de peces pequeños, comenzó a emitir una señal continua. En el monitor apareció una masa oscura y alargada que ascendía lentamente desde el fondo del embalse. Al principio, Miguel pensó que se trataba de un tronco a la deriva que la corriente interna estaba elevando. Sin embargo, la masa no subía en diagonal como impulsada por el agua. Subía de forma vertical, constante y calculada, dirigiéndose exactamente hacia la posición de su bote. El aire a su alrededor pareció enfriarse de golpe. El olor a pino y humedad cambió bruscamente por un aroma intenso y desagradable, similar al cieno podrido mezclado con azufre. Miguel apagó el candil de gas para no llamar la atención y se quedó completamente inmóvil, apoyando ambas manos sobre la borda de madera. La neblina comenzó a abrirse lentamente justo al lado de su embarcación, como si algo estuviera desplazando el agua con extrema suavidad sin generar olas grandes. A menos de 1 metro de su embarcación, la superficie se onduló. Bajo el agua helada y transparente como el cristal, Miguel divisó una sombra pálida de dimensiones enormes. No tenía la forma de ningún pez conocido. Parecía una estructura alargada, cubierta por una piel blanquecina y rugosa, carente de aletas. Lo más aterrador ocurrió cuando esa forma se detuvo a pocos centímetros por debajo de la superficie. Desde la profundidad, 2 esferas oscuras, carentes de brillo y completamente desproporcionadas, parecieron fijar su atención en el pescador. No hubo ningún ataque violento, ni rugidos, ni movimientos bruscos. Solo existió ese cara a cara en medio del silencio absoluto de la noche. Miguel sintió una opresión en el pecho tan fuerte que apenas podía respirar. Su instinto le decía que cualquier movimiento en falso provocaría una reacción devastadora. Aquella entidad permaneció flotando debajo del bote durante casi 10 minutos ininterrumpidos, rozando suavemente la madera del casco de la barca. Cada ligero toque producía un frío helado que atravesaba la madera y se transmitía a las botas del anciano. De pronto, tan lentamente como había aparecido, la sombra comenzó a descender de nuevo en tono vertical hacia la oscuridad del abismo. Cuando la pantalla de la ecosonda volvió a quedar limpia, Miguel recogió el ancla en absoluto silencio, encendió el motor a su mínima potencia y regresó a la orilla.
Vayamos a donde vayamos, esa fue la última vez que aceptó salir a pescar solo de noche. Pero lo que ocurrió en el segundo lago demuestra que estas apariciones no son hechos aislados. El segundo relato ocurrió en las frías regiones del norte, en un lago de origen glaciar conocido por sus aguas oscuras e insondables. Arturo y su hermano menor habían alquilado una pequeña cabaña de madera en la orilla del lago para pasar un fin de semana dedicado a la pesca de lucio. El lugar era extremadamente tranquilo, alejado de las rutas turísticas habituales y rodeado por una vegetación silvestre casi impenetrable. Durante la tarde del segundo día, el cielo se cubrió de nubes densas y plomizas. La temperatura bajó drásticamente y el viento dejó de soplar por completo, dejando la superficie del agua tan lisa y brillante como un espejo de azabache. Arturo y su hermano decidieron alejarse hacia el centro del lago, donde las cartas de navegación indicaban una fosa de más de 40 metros de profundidad. A las 10 de la noche, colocaron varios aparejos de pesca profunda. Mientras esperaban en silencio en la oscuridad, rodeados únicamente por la tenue luz de una linterna de mano, notaron que los sonidos habituales de la naturaleza habían desaparecido. No se escuchaban ranas en la orilla, ni el canto de las aves nocturnas, ni el murmullo del viento entre los árboles. El silencio era tan denso y pesado que el simple latido del corazón parecía resonar en el pecho. De repente, la caña de pescar situada en la popa se dobló hacia abajo de forma violenta. La chapa de retención del carrete comenzó a girar a una velocidad alocada, liberando metros y metros de hilo hacia las profundidades. Pensando que habían enganchado un pez de gran tamaño, el hermano de Arturo tomó la caña e intentó recoger el sedal. La tensión era brutal. No parecía el tirón errático de un animal herido, sino una fuerza pesada, constante y uniforme que arrastraba la embarcación entera hacia el centro de la fosa. Arturo iluminó el agua con la potente linterna de mano. El haz de luz blanca atravesó los primeros metros de agua clara antes de perderse en la oscuridad. Al enfocar el hilo de pescar, ambos hermanos observaron algo que les heló la sangre. El sedal no bajaba en ángulo hacia el fondo. Subía verticalmente rodeando el perímetro de la barca. A escasos centímetros del casco, nadando justo debajo de la superficie, se encontraba una figura delgada y ridículamente alargada. Tenía extremidades similares a brazos humanos, pero desproporcionalmente largas, con múltiples articulaciones que se doblaban en ángulos antinaturales. La figura nadaba en círculos alrededor del bote, enrollando el sedal de pescar con sus propios dedos largos y pálidos. El hermano de Arturo dejó caer la caña por el impacto. Ambos se pegaron al centro del bote, temblando, mientras observaban cómo aquella cosa daba vueltas y vueltas alrededor de su embarcación. Sus dedos pálidos raspaban ocasionalmente el fondo de metal del bote, produciendo un sonido agudo y metálico que resonaba dentro de sus cabezas. Aquel ser no intentaba volcar la barca. Simplemente los estaba inspeccionando con una curiosidad helada e indiferente. Cuando la criatura completó la tercera vuelta, se colocó directamente debajo de la proa. Levantó una de sus extremidades alargadas y presionó la palma de su mano contra la parte inferior de la embarcación. Los dos hombres sintieron como la barca se elevaba ligeramente unos centímetros sobre el nivel del agua, sostenida únicamente por la fuerza de lo que estaba abajo. Tras unos segundos de agonía psicológica, la presión cedió de golpe. La criatura se soltó y se dejó caer hacia el fondo en silencio, desapareciendo en la negrura absoluta. Los dos hermanos vendieron la cabaña a la semana siguiente y no han vuelto a acercarse a un cuerpo de agua dulce en años. Sin embargo, el siguiente caso muestra una faceta aún más desconcertante de estas presencias sumergidas. Nuestro tercer relato proviene de un experimentado pescador deportivo llamado Roberto, quien solía visitar un gran embalse rodeado de colinas bajas. Este lugar era famoso por sus aguas tranquilas durante la primavera. Roberto había comprado un bote moderno equipándolo con la mejor tecnología de navegación, luces sumergibles y cámaras subacuáticas para rastrear las zonas de rocas donde suelen habitar los peces depredadores. Era una noche despejada de luna llena. La visibilidad era excelente y las condiciones meteorológicas parecían perfectas. Roberto se situó sobre una meseta sumergida a unos 12 metros de profundidad.
Para mejorar su visión de la zona, decidió encender un potente foco LED sumergible que bajó mediante un cable hasta situarlo a 3 metros por debajo de la quilla del bote. La luz blanca iluminó brillantemente el fondo lodoso y las viejas ramas de árboles muertos. Durante la primera hora, todo se desarrolló con normalidad. Varios peces pequeños pasaban nadando atraídos por la luz del foco. Roberto observaba con atención la pantalla del monitor que transmitía la señal de video en tiempo real desde la cámara subacuática. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, los peces desaparecieron de golpe de la toma de la cámara. La pantalla quedó en calma total, mostrando solo las partículas en suspensión flotando en el agua. De pronto, la cámara pareció oscurecerse ligeramente, como si una sombra enorme se hubiera atravesado entre el foco de luz y el objetivo. Roberto ajustó la ganancia de la pantalla pensando que se trataba de un fallo técnico o de una capa de limo levantada por la corriente. Lo que apareció gradualmente en el monitor lo dejó sin aliento. A través de la lente de la cámara, pudo ver un rostro. No era un rostro humano ni el de un animal conocido. Era una masa pálida, lisa y carente de nariz, con 2 aberturas rasgadas donde deberían estar los ojos. Aquella cara estaba pegada a escasos centímetros del cristal de la cámara subacuática, observando la luz con una fijación aterradora. La piel alrededor de la faz parecía moverse con un palpitar lento y constante, como si estuviera respirando el agua helada del fondo. Sintiendo un miedo visceral, Roberto comenzó a recoger el cable de la cámara a toda prisa utilizando el carrete manual. En la pantalla del monitor podía ver cómo el cable subía, pero la criatura no se quedaba atrás. Ascendía pegada al foco de luz, manteniendo su rostro inexpresivo a la misma distancia de la lente, acompañando el ascenso metro a metro. Cuando el foco salió finalmente de la superficie del agua y quedó colgando del borde del bote, el agua alrededor comenzó a borbotear suavemente. A través de la claridad de la noche iluminada por la luna, Roberto pudo ver como 2 manos extremadamente delgadas, con membranas oscuras entre los dedos, salieron a la superficie y se agarraron firmemente a la estructura metálica del foco sumergible. La cosa comenzó a tirar del cable con una fuerza desmedida hacia abajo, intentando arrastrar la luz y todo lo que estuviera conectado a ella de vuelta a la oscuridad. Roberto, presa del pánico, tomó un cuchillo de filetear que tenía a mano y cortó el cable de un solo tajo. El foco y la cámara desaparecieron al instante en las profundidades. El silencio volvió a apoderarse del lago, pero la calma duró muy poco. Durante los siguientes 20 minutos, mientras Roberto intentaba desesperadamente encender el motor que parecía haberse atascado inexplicablemente, se escucharon golpeteos lentos y continuos sobre el casco del bote. Eran golpes secos, como si alguien estuviera nudillo a nudillo llamando a la puerta desde abajo del agua. Cuando el motor finalmente arrancó, Roberto salió de allí a toda velocidad. Nunca más volvió a utilizar cámaras subacuáticas ni a pescar durante la noche. Llegamos a la cuarta historia, un evento ocurrido en un tramo aislado de un amplio río que desemboca en un gran lago interior. Ricardo, un jubilado de 65 años, acostumbraba pasar noches enteras en su pequeña barca amarrada a los troncos de la orilla, esperando las picadas de los bagres gigantes que habitan los lechos de barro. Aquel tramo de río era particularmente oscuro y sinuoso, rodeado por vegetación frondosa que impedía que la luz de las estrellas tocara la superficie del agua. La noche del suceso, la corriente era inusualmente lenta, casi inexistente. Ricardo había echado 3 líneas profundas cebadas con carne fresca y descansaba tranquilo en su asiento de lona mientras escuchaba el sonido lejanamente suave del agua tocando la madera. A eso de las 2 de la mañana, una de sus cañas más pesadas se dobló violentamente hacia adelante. El timbre de alarma conectado al puntero comenzó a sonar sin parar. Ricardo se puso de pie rápidamente y tomó la caña de pescar. Al intentar recoger, sintió que el anzuelo no estaba enganchado en un pez común. La línea no daba sacudidas ni tirones rápidos. Se sentía como si hubiera enganchado un saco lleno de piedras que se desplazaba lentamente en sentido contrario a la corriente del río. Con mucha paciencia y aplicando fuerza constante, Ricardo fue ganando metros de sedal. El objeto o ser que estaba al otro lado de la línea ascendía sin oponer una resistencia violenta, pero con una pesadez abrumadora. Cuando la línea finalmente llegó cerca de la superficie,
el pescador encendió su linterna frontal para identificar qué había enganchado. El haz de luz reveló una cabellera larga, compuesta por fibras oscuras y entretejidas con algas, flotando justo debajo del nivel del agua. Ricardo pensó inmediatamente con horror que había enganchado el cuerpo de una persona ahogada. Sintió un escalofrío helado en la espalda y retrocedió un paso, evaluando si debía soltar la caña o llamar a las autoridades inmediatamente. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, la masa de cabello comenzó a separarse hacia los lados. No era un cadáver. Una figura de tez extremadamente pálida y consistencia gelatinosa emergió lentamente a la superficie. La cosa no tenía ojos, en su lugar, la piel lisa cubría por completo la cuenca superior del rostro. Lo único reconocible era una boca amplia, desprovista de labios, que se abrió de par en par bajo el agua. De esa abertura no salió ningún sonido ni burbuja de aire. Simplemente se abrió dejando ver una hilera de estructuras óseas finas y afiladas. La entidad levantó la cabeza sobre el nivel del agua y pareció orientarse hacia la luz del pescador usando algún tipo de sentido térmico o auditivo. Ricardo quedó paralizado por el terror. Vio cómo esa cosa usaba dos largos apéndices laterales para apoyarse en el borde de su pequeña embarcación. La madera del bote se inclinó peligrosamente hacia ese lado bajo el peso de la criatura. El olor que emanaba del ser era una combinación insoportable de lodo estancado y descomposición antigua. En ese momento de pánico absoluto, Ricardo no pensó en nada más. Tomó las tijeras de cortar alambre que llevaba en el chaleco y cortó la línea tensa a pocos centímetros de la punta de la caña. La liberación de la tensión hizo que la criatura se desorganizara ligeramente y se desorganizara de la borda, cayendo de espaldas al agua con un golpe sordo y pesado. Sin esperar un segundo más, el anciano desató el nudo de amarre de la orilla utilizando un cuchillo y dejó que la corriente lo arrastrara río abajo, sin atreverse a encender el motor por miedo a atraer de nuevo a esa entidad hacia la superficie. Tardó más de 3 horas en llegar al embarcadero municipal, temblando incontrolablemente y sin poder articular palabra. Este tipo de encuentros nos demuestra que las profundidades esconden presencias que escapan por completo a nuestra comprensión. Pero lo que ocurrió en el quinto relato sobrepasa todo límite imaginable. Llegamos ahora al punto más inquietante de esta recopilación. Un testimonio que proviene de don Eduardo, un capitán de embarcación lacustre retirado que pasó más de 50 años navegando los lagos más profundos del sur. Don Eduardo nunca creyó en supersticiones, historias de fantasmas ni leyendas de monstruos marinos. Para él, el agua era simplemente un medio de vida que exigía respeto y conocimiento técnico. El suceso que cambió su vida para siempre ocurrió durante una expedición de inspección nocturna en un lago montañoso de origen tectónico, una masa de agua helada que supera los 300 metros de profundidad en su punto más bajo. Eduardo viajaba a bordo de un barco de trabajo de 12 metros de eslora, equipado con motores potentes y sistemas de navegación avanzados. Lo acompañaba únicamente su joven ayudante de cubierta. La noche era fría, seca y totalmente despejada. El lago estaba tan calmado que la luz de las estrellas se reflejaba de manera impecable en la superficie, creando la ilusión óptica de estar flotando en medio del espacio exterior. Cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando cruzaban la zona conocida por los mapas locales como el Abismo Central, ambos motores del barco se apagaron repentinamente sin previo aviso. Los instrumentos digitales del tablero de mandos comenzaron a parpadear bruscamente hasta apagarse por completo. Las luces de navegación del barco se extinguieron, dejando la embarcación sumergida en una oscuridad profunda y en un silencio absoluto. Eduardo intentó reiniciar los sistemas eléctricos varias veces, pero los circuitos estaban completamente muertos. Mientras el ayudante revisaba los fusibles en la sala de máquinas con una linterna de mano, Eduardo salió a la cubierta principal para comprobar la posición del barco respecto a las montañas de la orilla. Al acercarse a la borda de babor, observó una luz tenue que provenía del fondo del lago. No era un reflejo de las estrellas ni de la luna. Era una luminiscencia propia, de un color verde pálido y enfermizo, que ascendía desde la negrura absoluta del abismo. La luz no era pequeña, ocupaba un área equivalente al tamaño de una cancha de fútbol completa. Subía a una velocidad constante pero pausada, iluminando el agua desde abajo como un enorme faro sumergido.
Eduardo llamó a su ayudante a voz en cuello. El joven subió corriendo a la cubierta y ambos se apoyaron en la barra metálica, incapaces de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo debajo de sus pies. A medida que la luz se acercaba a la superficie, la temperatura del aire a bordo comenzó a descender rápidamente. El agua del lago alrededor del barco comenzó a vibrar de una forma extraña, creando miles de pequeñas gotas que saltaban sobre la superficie como si estuviera hirviendo, aunque el agua seguía estando helada. A unos 10 metros por debajo de la embarcación, la luz reveló la forma de la estructura. No era un animal ni una criatura biológica común. Tampoco era una nave metálica o algo construido por manos humanas. Era una masa geométrica colosal, una estructura de forma indefinida cubierta por surcos profundos y patrones oscuros que parecían moverse sobre sí mismos. La cosa gigante pasó lentamente por debajo del barco. La magnitud de aquel cero estructura era tan inmensa que tardó más de 5 minutos completos en cruzar por debajo de la nave de 12 metros. Durante ese tiempo, la presencia ejercía una atracción magnética tan fuerte que el casco de acero del barco crujía ruidosamente, como si estuviera a punto de ser deformado por una presión invisible. Cuando la parte central de aquella entidad pasó justo debajo de la quilla, los dos hombres vieron algo aún más perturbador. Dentro de la luz verdosa que emitía la estructura, flotaban múltiples formas alargadas, inmóviles y perfectamente preservadas en el agua helada. Parecían sombras humanas suspendidas en una especie de trance eterno dentro de esa masa luminosa. Eduardo y su ayudante se quedaron paralizados, manteniendo el aliento y sosteniéndose fuertemente de la barra metálica. Sabían instintivamente que si emitían algún sonido o si intentaban hacer algo, la masa simplemente los absorbería en su ascenso. Afortunadamente para ellos, la estructura no continuó subiendo hasta romper la superficie. Cruzó el abismo de forma horizontal a 10 metros de profundidad y continuó su rumbo hacia las fosas más profundas del lado norte del lago. A medida que la luz verdosa se alejaba lentamente en la oscuridad del agua, la vibración en la superficie cesó. Unos minutos después, los sistemas eléctricos del barco volvieron a encenderse espontáneamente. Los motores arrancaron al primer intento. Ni Eduardo ni su ayudante dijeron una sola palabra durante todo el trayecto de regreso al puerto. Al día siguiente, Eduardo entregó su dimisión como capitán, vendió sus acciones de la empresa de navegación y no ha vuelto a poner un pie en una embarcación. Estos 5 relatos no son simples historias contadas alrededor de una fogata para asustar a los niños. Son los testimonios reales de hombres sensatos que pasaron la mayor parte de sus vidas en el agua y que aprendieron por las malas que los lagos ocultan cosas que la ciencia oficial prefiere ignorar. La serenidad de la superficie de un lago es solo una ilusión agradable que oculta la inmensidad del abismo. Debajo de esa fina capa de agua tranquila existen criaturas antiguas, presencias desconocidas y fenómenos que desafían nuestra lógica. Quizás la próxima vez que se encuentre cerca de un lago solitario y sienta un soplo de aire frío que le eriza la piel, deba recordar que no siempre estamos solos cuando miramos hacia la profundidad. Si le apasionan estas historias inmersivas de misterio y suspenso real, le invito a suscribirse activamente a nuestro canal para que no se pierda ninguno de nuestros próximos relatos. Su apoyo nos permite seguir investigando y trayéndole las mejores experiencias narrativas de la red. Asimismo, nos encantaría conocer su opinión. Por favor, deje un comentario aquí abajo respondiendo a esta pregunta. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia extraña o inexplicable mientras permanecía en un alojamiento solitario, en una cabaña o cerca de un lago de noche? Estaremos leyendo y respondiendo sus comentarios más impactantes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje hacia lo desconocido. Cuídense mucho y que tengan buenas noches.